Radio Universidad de Antofagasta presenta Poder y Región, una mirada desde lo local. Un programa del Centro de Estudios Públicos Regionales de la Universidad de Antofagasta. Conduce Jorge Molina y David Cuba. Estimadas amigas y amigos, sean bienvenidos al programa Poder y Región del Centro de Estudios Públicos Regionales de la Universidad de Antofagasta. Damos las gracias a la Radio Universidad de Antofagasta y también a la unidad audiovisual del Departamento de Comunicaciones de nuestra universidad, gracias a los cuales podemos hacer posible llegar hasta sus hogares. Hoy tenemos un invitado especial. Tenemos al decano de la Facultad de Ciencias Sociales, de las Artes y Humanidades, don Ricardo Gaete. Bienvenido, Ricardo, a este programa para que hablemos de algo que al país entero le está preocupando. Vale decir, ¿qué somos en Chile hoy en virtud del censo realizado el año 2024? Bienvenido, Ricardo, y te cedo la palabra. Hola, Jorge, gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes en el programa. Y bueno, como tú dices, la invitación es a conversar un poquito de los primeros resultados que están siendo difundidos del censo 2024, que obviamente nos va a ir mostrando un poco algunas de las prioridades que como país y como región seguramente tenemos que estar atentos, poner atención y empezar desde ya a buscar las alternativas de solución a algunos de los problemas que los resultados del censo nos están mostrando. Así que a ver cómo nos va con eso en los próximos años. Sin lugar a dudas, pero fíjate que yo creo que más que destacar por ahora las cifras que nos entregaron, recordar que el año 2012 se hizo un censo muy cuestionado. Y el año 2017 hubo que hacer un ayornamiento un adendum. Sí, de aquel censo. Y por esto, este censo tiene la particularidad de haber estado bien hecho. Y yo creo que sobre eso podríamos hablar en una primera parte. Perfecto. Bueno, hoy día estuvimos en la mañana en la jornada de presentación de línea a nivel regional. Y bueno, ahí el director explicaba un poco cómo había sido la metodología, cómo habían intentado mejorar aquellos errores que tú muy bien marcaste de los censos anteriores. Y una de las cosas interesantes que el director planteaba era justamente el uso de las nuevas tecnologías, el uso de los dispositivos móviles para poder mejorar un poco también la cobertura de los hogares que fueron censados y también mostraba un poco el esfuerzo que habían hecho por también incluir en este censo a las personas en situación de calle, lo cual sí, obviamente es una innovación interesante respecto de lo que son las versiones anteriores del censo. Así que en el tema metodológico, por así decirlo de alguna manera, se destacaron varias innovaciones, obviamente acorde también con los tiempos, y también hoy día estamos en los tiempos de las nuevas tecnologías, de los dispositivos móviles, y eso también se pueden incorporar, como muy bien quedó mostrado en el censo. Sí, sin lugar a dudas, pero yo quisiera destacar un hecho que no es menor. Se censó a las personas que viven en el lugar y no, como era la lógica tradicional anterior, a las personas que durmieron la noche previa al censo. Y eso para nuestra región es muy importante porque la vivencia en un hogar también habla de pertenencia, de radicación. Porque claro, nosotros tenemos miles de trabajadores que duermen en la región, pero que no viven acá. Y eso es muy significativo. Sin duda alguna, pasamos del concepto de pernoctación, que era el que primaba en los censos anteriores, a esta nueva forma de medir la composición de los hogares en nuestra región, lo cual obviamente proporciona una información mucho más precisa, mucho más certera, mucho más confiable respecto de cuántos somos hoy día en nuestra región. Sí, por lo tanto, este dato censal hay que considerarlo desde esa perspectiva. Es quizás el primer censo en la historia que habla de esta pertenencia.
y no de la pernoctación, como bien dice Ricardo. Sin embargo, el director regional del INE tuvo la particularidad de hablar del contexto en que esta encuesta se realizó. Hay una evidente disminución de la tasa demográfica en el mundo. Él hablaba de que es menos de un 1% en el mundo, y como también la tasa de fecundidad. Y ahí es bien importante considerarlo porque en el mundo la tasa de fecundidad también es menor a un 1%. Sin embargo, en Chile está en 1.16, que no es para nada auspicioso. Vamos a verlo después con el aumento que tiene la población ya de tercera edad y versus la población joven menor de 15 años. Pero también un elemento de contexto muy importante es la esperanza de vida. Y ahí ocurre de que la esperanza de vida en Chile para los hombres es de 81,4 años y para las mujeres es más prolongado aún. Vale decir, claramente vamos a ser el país, de hecho ya lo somos, el país más longevo de América Latina. ¿Qué opinas tú del contexto que nos habló el director para este censo? Bueno, sin duda alguna son dos de los resultados que uno ha venido observando no solo en el censo actual, sino que ya desde la última década se venía mostrando esa tendencia a nivel mundial, por supuesto, pero también como país. Y por lo tanto, hoy día esos resultados también nos plantean ciertos desafíos. Partir por la segunda parte que tú nos mencionabas, el tema de la esperanza de vida, eso obviamente también es un reconocimiento a las políticas públicas que se han desarrollado en nuestro país para justamente llegar a ese nivel. Y tener hoy día ese registro, ese indicador de ser uno de los países más longevos de América Latina, eso es obviamente un logro. Pero a su vez también te plantea desafíos importantes porque obviamente eso nos muestra la necesidad de implementar otro tipo también de políticas públicas que se concentren en ese grupo etario, que va en crecimiento, que va a ir aumentando en cuanto a porcentaje dentro de la población y que va a requerir ciertos servicios, ciertos programas, cierta institucionalidad, cierta infraestructura acorde a ese crecimiento. Y por lo tanto, estamos en un momento clave, o sea, lo que decidamos hoy, lo que planifiquemos hoy, va a tener repercusión en todo este grupo etario que obviamente requiere de esa preocupación de quienes están hoy día a cargo de tomar decisiones en el ámbito estatal, pero también en el ámbito privado. O sea, aquí esta alianza público-privada para enfrentar un problema de estas características es fundamental. Por lo tanto, obviamente que esta esperanza de vida reconoce lo bien que hemos hecho hasta aquí, las políticas públicas que están relacionadas con el logro de este indicador, pero a su vez nos plantea este resultado del censo un desafío importante desde el punto de vista de algo que conversábamos el otro día, ¿no? La perspectiva, cómo hacemos hoy día visualización de escenarios que nos permitan de alguna manera poder enfrentar adecuadamente las necesidades que esta población mayor va a ir enfrentando, porque además todos vamos para allá, todos vamos para ese momento, por lo tanto es importante que desde esa perspectiva también empecemos a visualizar y poder encontrar las mejores soluciones posibles para este nuevo desafío. Insisto, de un logro, de un resultado positivo de nuestras políticas públicas en distintos aspectos, pero que también a su vez ya nos van exigiendo nuevas políticas, nuevas medidas. Y respecto del primer indicador que tú mencionabas, por supuesto, es una tendencia a nivel mundial también, una tendencia que hoy día nos sitúa en un espacio y que también nos lleva a reflexionar qué debemos hacer, qué acciones debemos tomar para, por ejemplo, en términos laborales, tener la cantidad de población suficiente para enfrentar esos desafíos en términos previsionales, a todo lo que eso implica. Y por lo tanto también es un aspecto que vamos a tener que como país reflexionar, mirar a lo mejor qué están haciendo otros países que hoy día enfrentan situaciones similares, porque, insisto, es una tendencia a nivel mundial
esta disminución, ¿no? Y por lo tanto nos vamos a encontrar con también desafíos en ese ámbito para poder enfrentar un indicador que es complejo, porque la tasa de natalidad no es tan sencillo de solucionar, tan fácil de aumentar o volver a niveles que tuvimos en el pasado, y por lo tanto va también que ir acompañado de una lógica sistémica. Porque enfrentar ese indicador no es simplemente asociado a que nazcan más niños en nuestro país, sino que todo lo que está involucrado en ese tipo de situaciones, a nivel de sistema de salud, a nivel de sistema educacional, todo lo que tiene que ver con las políticas de conciliación trabajo-familia a nivel laboral, para que pueda volver a reencantarse, por así decirlo, a las familias para que puedan tener más hijos. Porque hoy día lo que el censo nos muestra es que los hogares, como tú muy bien decías, han bajado de 4 integrantes a 3 respecto a la medición anterior. Y por lo Así tanto, es. y esa tendencia va a seguir seguramente aumentando en términos de llegar a personas que van a vivir solas en unos años cuando estén como adulto mayor. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con ese tipo de desafíos respecto de algo que se mencionaba también en la exposición, la política nacional de cuidado, que son desafíos de política pública que tenemos que hoy día empezar a analizar, a reflexionar y también a tomar decisiones, porque como dice la canción, el tiempo pasa. ¿Eh? Efectivamente. Pero fíjate que qué buena reflexión, Ricardo, porque ocurre de que si uno no hace estas reflexiones en torno a la situación de contexto y se mete en ciertos aspectos ya matemáticos, de desarrollo estadístico más bien, ¿cierto? Puede confundirse. Sin lugar a duda, por ejemplo, hoy el mundo tiene 8.000 millones de habitantes. Y nos hace falta agua potable y agua dulce, alimentos. En consecuencia, ¿cuál sería el óptimo de la carga poblacional del mundo? Eso es del planeta, me refiero, ¿cierto? No del universo, ya una situación ya compleja. Sin embargo, en ese término de contexto hay un punto que a mí no deja de darme vuelta en mi cabeza, es que esto permite, estos antecedentes estadísticos, permiten objetivamente delinear, definir, diseñar políticas públicas. Pero sin embargo, ¿y las políticas privadas? ¿Bajo qué parámetros se toman? Es allí un tema en el cual nosotros debemos conversar. Es lógico que la política pública esté al servicio de la inversión privada, solucionando los problemas que ellos no quieren solucionar o no les interesa o no está en su core, como dicen, ¿no? Uh-huh. Vale decir, no está en el corazón de su gestión empresarial. Es allí un problema delicado. Los chinos tienen una posición distinta. Vamos a ver ahora qué pasa con la política americana en el periodo del gobierno del presidente Trump, uh-huh, que está adoptando medidas proteccionistas y antiglobalistas. Es una situación que va a contrapelo de lo que históricamente Estados Unidos en particular ha propugnado. Sin embargo, estaríamos volviendo a las políticas macartianas, ¿cierto?, de los años 50. Ese es un tema que vamos a tener que pensar. Y por otro lado, la suerte de liberalidad para entender cómo la inversión privada se desarrolla y la cantidad de requisitos, exigencias y controles que tiene la inversión pública es un tema que también debemos considerar a la hora de analizar estas cifras. Sin duda, o sea, el contexto global que tú planteas es fundamental en esta conversación que estamos teniendo sobre el censo en nuestro país. O sea, no somos un ente aislado de lo que pasa a nivel global. Y claro, estos 8.000 millones de habitantes y las necesidades de alimentos y de agua, por ejemplo, que tú muy bien decías, están parte dentro de este contexto de lo que hoy día se conoce como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS 2030, que es un desafío global y
por lo que uno puede observar en las últimas cifras, obviamente nos vamos a quedar, siendo muy coloquial, nos vamos a volver a quedar cortos con el logro de esos objetivos. Por lo tanto, ahí hay un desafío importante en torno al contexto global y lo que pueden estar haciendo, por supuesto, las potencias más importantes como China, Estados Unidos, respecto a estos temas, porque obviamente estamos insertos en esa mirada también. Y es importante estar atentos a cómo se van dando las cosas hoy día con estos cambios que tú muy bien mencionas de política, de mirada, de énfasis que se están haciendo respecto a las relaciones internacionales, respecto a estas políticas arancelarias y que de alguna manera van a ir también incidiendo, van a influir mucho en lo que es la inversión de las empresas privadas en este caso, que es un poco el tema que quizás más nos debiera interesar respecto de cómo incorporar a la empresa privada a la ejecución de estas políticas públicas que conversábamos en la primera parte y que tienen que ver con estos indicadores demográficos que nos presenta hoy día el Instituto Nacional de Estadística, porque efectivamente el sector privado es fundamental en este tipo de cuestiones también. Sobre todo el tema laboral, el tema de las inversiones y, por supuesto, buscar las formas de que ellos también se transformen en un actor importante dentro del ciclo de la política pública que hay que empezar a poner en marcha respecto a estos temas, desde la misma discusión de la problemática, creo yo. No Así solamente es. en las etapas siguientes de formulación, de implementación y evaluación, sino que en la misma manera en cómo vamos a ponernos de acuerdo, cuáles van a ser los consensos a los cuales tenemos que llegar entre el sector público y el sector privado para enfrentar una problemática que nos afecta a todos. Y esto, claro, efectivamente, como tú muy bien señalas, no es algo que podemos decir es exclusivo del Estado. Al contrario, al sector privado también le debiera interesar estos resultados que hoy día estamos teniendo a nivel del censo y que vamos a ir conociendo de acuerdo al cronograma que indicaba el INE en las próximas semanas, en los próximos meses, otras cifras, otros indicadores que nos van a ayudar a tener una panorámica más completa de lo que somos hoy día en términos demográficos, que es un tema súper importante a la hora de tomar estas decisiones de las que estamos hablando, pero en donde sin duda alguna tiene que estar involucrado el sector privado, sobre todo en una región como la nuestra, en Así donde es. la inversión del sector privado ha sido fundamental a lo largo de nuestra historia más reciente y seguramente va a seguir siéndolo en las próximas décadas. Por lo tanto, es algo en donde el sector privado, donde la empresa minera, por ejemplo, que nosotros tenemos aquí tanto en la región, debiera tener una participación importante, debiera ser incorporada a esta mesa, como gusta a veces llamarse público-privada, para analizar, para reflexionar y para empezar a planificar las acciones, las políticas, las estrategias, los proyectos que sean necesarios para hacer estos ajustes, estos cambios importantes que tenemos que decidir ahora para implementar para los próximos años en esta lógica de desarrollo sostenible. O sea, lo que decíamos ahora también va a afectar a las generaciones Futura. futuras. Claro. Fíjate qué bueno que tocaste la sigla ODS, Ujú. Objetivos del Desarrollo Sostenible, que es una propuesta de Naciones Unidas para llegar al 2030, ¿cierto? Con una serie de objetivos ya propuestos. Sin embargo, que vienen a reemplazar los objetivos del milenio. Milenio. Claro. Pero, sin embargo, me preocupa enormemente el hecho de que el presidente Trump ya se retiró de la COP, ¿ah? Y por lo tanto para él el cambio climático no existe ese problema. También se retiró de la Organización Mundial de la Salud, órgano dependiente de Naciones Unidas, y además ha dicho públicamente que él no cree en el multilateralismo. Y en consecuencia estamos en un problema serio, porque en los países pequeños como el nuestro, aún más de desarrollo relativo, estamos afectos a que nuestra independencia verdadera en gran medida va a depender de cómo nuestros pares juntos nos protegemos. De lo contrario, vamos a ser pasto de otros intereses. Ujú. Y ahí viene una situación delicada por cuanto los organismos multilaterales son los que más necesitamos los países pequeños, porque es la situación que nos permite darnos fortaleza, protección, seguridad. Punto uno. Punto dos, objetivamente,
Cuando los chinos dijeron hace 5 décadas, 6 décadas atrás, un hijo por matrimonio, yo en mi interior pensé, pero qué torpe, cómo perderse la posibilidad de la hermosura de tener más hijos. Claro, cuando uno ve que los chinos ya tienen 1.400 millones, si hubieran dejado liberalmente la natalidad, ¿sí?, habríamos tenido quizás cuánto, ¿no? Lo que está ocurriendo con India, ahora que ya tiene más población que China. Entonces, tenemos que ver, como bien decía Ricardo, cómo el mundo público y también el privado y también la sociedad civil puede compartir estos análisis para poder pensar el futuro. Es cierto, entendemos el pasado, cuánto hemos crecido, cuántos hogares tenemos, cuántos vivimos en la región. Hoy día somos 635.000 personas en la región, versus el año 92, el censo del 92, que éramos 470.000. Vale decir, hay un crecimiento, pero sabemos que nuestra población flotante es quizás un 30 o un 40% de aquella. Y esos son temas que tenemos que considerar a la hora de planificar las ciudades. Esta palabra, planificación, es lo que no existe en la economía neoliberal, y ese es un punto en el que quizás los chinos nos están dando un ejemplo de cómo se planifica el futuro, porque estos antecedentes lo que más nos interesan es para pensar la sociedad del futuro, qué les vamos a ofrecer a las generaciones del futuro y qué les vamos a dejar de sociedad. Así que, Ricardo, te agradezco enormemente tu participación tan versada. Precisamente, Ricardo es doctor en estudios latinoamericanos, así que creo que un gran aporte ha hecho a los amigas y amigos que escuchan y nos ven en Poder y Región. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge, por la invitación y a tu disposición. Muchas gracias, Ricardo. Hemos presentado Poder y Región, una mirada desde lo local, espacio de vinculación académica conducido por los académicos Jorge Molina y David Cuba.